Continuamos con este comentario acerca de la reforma luterana y sus implicancias políticas. En los últimos años previos a la actuación luterana, la actuación de Martín Lutero, nos vamos a encontrar con algunos papas que se particularizan, se caracterizan por tener un comportamiento bastante alejado de lo que sería un líder espiritual. Nos vamos a encontrar con Alejandro VI, que tiene más que nada una intencionalidad eh, renacentista, artística y además, políticamente hablando, él ha estado favoreciendo enormemente a España, participa de la redacción de la bula Intercetera y está más preocupado de estas disputas geográficas entre España y Portugal, a modo de ejemplo. Alejandro VI. Hablemos rápidamente de Julio II, es conocido como el Papa Guerrero. Se dice que usó más veces la armadura que el atuendo papal. Y luego León X, que es si fuera un mecenas artístico, sería uno de los más grandes, ya que es él quien va a pretender levantar la catedral, la cúpula de San Pedro, la catedral de San Pedro, la capilla Sixtina, a costa de las indulgencias de las cuales mencionamos en el comentario anterior, la primera parte de este. Estos papas, de una otra manera, obedecen ciegamente a las características del entonces. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Martín Lutero, desde temprana edad, él pertenece a una familia, digamos, del equivalente a clase media, una familia burguesa. Su padre quiere que él sea abogado, de hecho entra a estudiar abogacía. eh, Sufre permanentemente de temores, sufre de una necesidad de paz interior que no la logra encontrar fácilmente. Tiene una experiencia traumática en la cual él considera de que ha sido salvado de incluso de la caída de un rayo en una tremenda tormenta y por eso decide dedicar su vida a Dios y se transforma en un agustino. Intelectual, brillante, estudia permanentemente, lo envían a Roma. Cuando va a Roma se da cuenta de que Roma no es una capital espiritual. Están latente y presente los problemas mencionados anteriormente en términos de relajo moral, este tráfico de reliquias y esta costumbre de dejar monedas y dinero prácticamente por cada oración, por cada petición que tú hagas. Esta idea de estar abonando también dinero para que se rece por los muertos que están en el purgatorio, este estadio intermedio entre el cielo y la tierra, en donde mientras más pagan, más posibilidades tienes de entrar al cielo, según las explicaciones de la época, y a veces soy un poquito irónico, pero así se hablaba, así se mencionaba. Lutero se defrauda enormemente de la situación en Roma, vuelve, como ya dije, se dedicó a los estudios, se dedicó a la oración, se dedicó fundamentalmente al trabajo académico, pero era un agustino, era un sacerdote católico. Bueno, cuando él llega a la conclusión de que el hombre se salva por fe y no por penitencias o pago de indulgencias, lleva adelante una serie de sermones en los cuales él recuerda las cartas del apóstol Pablo y concluye de que, entre otras cosas, lo más importante está en que uno llega a la vida eterna solo por fe. Solamente la Biblia, solo la Escritura es la única fuente inspirada por el Espíritu Santo para escuchar así o leer la palabra de Dios, la voz de Dios, digámoslo en sentido figurado, y por lo tanto no necesitamos mayores tradiciones, mayores normas, tampoco las penitencias, y de esta manera Martín Lutero continúa elaborando su forma de pensar. Cuando él empieza a ser escuchado, seguido, incluso por sus propios maestros, esto llama la atención dentro de Alemania. Coincide enormemente con dos aspectos importantes que debemos señalar ahora en nuestra búsqueda de la relación entre la reforma y la consolidación del poder político en Alemania y lo que ocurre someramente en otros países a propósito de la reforma. En Alemania, fíjense ustedes que teníamos la siguiente realidad. Hablamos del imperio alemán, sin lugar a dudas. Estaba, eso sí, dividido en muchos pequeños poderes locales. Los condes, los duques, los marqueses, los señores, los varones, príncipes, las familias nobles. Estos, la verdad, chiquillos, chiquillas, que tienen cierta influencia, digámoslo claramente, en las decisiones del emperador alemán, pero el emperador tiene, sí, un poder absoluto. Pero, por ejemplo, el príncipe Federico de Sajonia era tío de Carlos V, emperador alemán,
Entonces, de una u otra manera podemos decir que hay una cierta influencia a través de este grupo de importantes hombres de la nobleza alemana y que se reúnen en lo que se conoce como la Dieta, que es algo así como un consejo de ancianos y de nobles que rodean al emperador. Y de hecho lo hacen, aconsejan. Se dijo en los comentarios de esta tendencia hacia las clases que tenemos en nuestro colegio, de que el emperador alemán en esos momentos es Carlos V, quien por razones de matrimonio de sus padres y la ascendencia hacia sus abuelos, debemos señalar que es nieto del emperador Maximiliano de Austria, por eso termina asumiendo en Alemania, ya que su padre murió muy joven, y luego es nieto de los reyes católicos en España, en donde va a asumir también como monarca. En España es reconocido como Carlos I. Tenía mala suerte Carlos V. Los alemanes lo consideraban más español que alemán, y los alemanes lo consideraban, perdón, los alemanes lo consideraban más español que alemán, y los españoles lo consideraban más alemán que español. De hecho, no hablaba castellano. Ahora, Carlos V asume de todas maneras a muy temprana edad como emperador y rey, al mismo tiempo. Se encuentra con este problema. ¿Por qué? Porque Martín Lutero y sus ideas va a recibir la reprimenda de parte de la Iglesia Católica, del Papa, va a escribir, va a desarrollar tesis, son las 95 tesis, van a escribir en contra de Martín Lutero, va a haber una serie de debates en torno a esto, y Martín Lutero definitivamente ya en 1517, 18, 19 hasta el 20, entra en una franca rebeldía contra la Iglesia Católica y contra el Papa. El Papa entonces, que era una autoridad política, le dice al emperador Carlos V, oiga, ponga en terreno a este sacerdote agustino que nos está provocando muchos problemas. Porque entre otras cosas, Martín Lutero se opone a lo que el sacerdote Tetzel estaba haciendo en Alemania, que era recolectar limosnas, ofrendas y dineros para contribuir de una otra manera con el hermoseamiento de Roma y particularmente la Catedral de San Pedro. Ahora, cuando él se opone a esto, la gente sigue a Lutero, especialmente la gente más pobre, los grupos intermedios, y lo siguen porque ya están cansados de estar donando dinero. Y por parte de los nobles alemanes, consideran que este desafío al Papa está indisponiendo también a Lutero con Carlos V. Carlos V finalmente va a pedir a Lutero, le va a demandar a Lutero de que se presente ante la Dieta en la ciudad de Worms en 1520, después que ya se han publicado las 95 tesis, después de que Lutero incluso ha quemado la bula que lo ha excomulgado de la Iglesia Católica. Lutero se defiende. Lutero en la Dieta de Worms finalmente se transforma en un símbolo de desafío al poder imperial, puesto que no se retracta de sus escritos. Esto es tremendamente importante porque siembra en los nobles una posibilidad, una opción de encontrar así un elemento mediante el cual se puedan distanciar de este rey hispano-alemán que en realidad no quieren mucho. Por otro lado, este nacionalismo alemán de la época, la palabra quizás no es muy adecuada, puede serlo, me perdonan, pero en alguna medida está cansado también de un papado siempre italiano, y además está considerando que los alemanes, así como los ingleses por su cuenta, de una u otra manera tienen una realidad distinta a la realidad que se vive en Roma. Ahora, esta situación va a levantar, entre otras cosas, ya lo mencioné, a don Federico de Sajonia, quien protege a Martín Lutero. Martín Lutero se refugia en el castillo de Wartburg, en donde traduce la Biblia, y luego va a continuar con sus prédicas, sus escritos, sus enseñanzas, y en Alemania cada vez más gente sigue a Martín Lutero. Entre los nobles también hay conversos hacia el luteranismo. Lutero no quiere fundar una iglesia nueva, solo quería reformar la iglesia católica y no le hicieron caso. Esto entonces va a tener finalmente una consecuencia muy grande. Desde la Dieta de Worms en adelante, la verdad es que en Alemania empieza una división bastante grande entre católicos y luteranos. Va a dividir a los nobles entre católicos y luteranos. El rey es católico. Los príncipes luteranos alemanes no obedecen, desafían el poder político del rey. Y esto va a traducirse finalmente en otro fenómeno. La existencia, ¿saben qué? De incluso ligas o movimientos armados
Bien, movimientos armados que van a utilizar la fuerza para el control de ciudades, para el rechazo hacia el poder económico de los nobles católicos, para poder hacer carne la idea de una bienaventuranza hacia los pobres. Alemania va a entrar en una tremenda crisis. Carlos V entonces se ve sometido a este tremendo desafío en el que su propio imperio, su casa, se divide. Y ya no es un tema solamente religioso, sino que pasa a ser netamente político. Se crean la Liga de Esmakalda, se van a crear una liga católica y va a haber incluso guerra al interior de Alemania. Carlos V en España no tiene ningún problema relacionado con la reforma, porque son católicos todos. Allá enfrenta otra situación. Pero en Alemania, Carlos sigue siendo monarca absoluto, pero finalmente, después de 30, 35 años, tiene que claudicar ante la idea de tener una Alemania también luterana y católica. Se va a crear el concepto de protestantes, puesto que en algún momento dentro de estos 30 años, a partir de 1520 en adelante, en la llamada Dieta de Spira, se dice que los luteranos pueden seguir siéndolo, pero se les prohíbe compartir su fe. Y por esto protestan. Y se le empieza a llamar así protestantes. Al final, y después de la guerra, se firma la paz de Augsburgo, en el que se reconoce una Alemania, digamos, mitad luterana, mitad católica. Pero queda mellado el poder imperial, al menos en Alemania. Esta situación va a tener un símil en Francia, va a tener un cierto parecido en Inglaterra, aunque se explicó en el otro video que Inglaterra tiene un problema también relacionado con los herederos, un problema relacionado con la corona y con los amoríos del rey. Bien, pero en Francia vamos a tener muchos protestantes y muchos católicos. Se va a desarrollar también un enorme conflicto militar entre católicos y lo que en Francia son llamados hugonotes, que son seguidores de Juan Calvino, otro reformista que en los comentarios anteriores se mencionó como el fundador del calvinismo, con sede en Ginebra, Suiza, pero que tiene muchísimos seguidores en Francia. Le cuento una cosa, las guerras de religión son enormes, y aunque en nombre de Dios se están matando entre cristianos, sus objetivos son políticos. Alemania y Francia, como estoy resumiendo en estos últimos 2 minutos, en algún instante dentro de este desarrollo del siglo XVII, porque pasa y pasa el tiempo, vamos a encontrarnos con que los monarcas franceses se dan cuenta que tienen efectivamente un mundo, un reino dividido, y tarde o temprano tienen que tomar opción. Y Enrique IV de Francia, en un momento determinado, dice, ¿saben qué más? En Francia tiene que haber una sola ley, la mía, una sola fe católica y un solo rey, yo. Y de esta manera en Francia se consolida un catolicismo y un monarca también con camino a grandes pasos a gobernar de manera absoluta. Carlos V finalmente en España, después de someter a algunos nobles españoles que quisieron no usurpar el poder, pero no reconocer su autoridad, también consolida la idea de un monarca absoluto. Las divisiones provocadas por la reforma, la disminución del poder de los nobles, de los castillos, de los señores feudales, va a levantar a los monarcas, y estos, amparados en la Iglesia Católica fundamentalmente, van a consolidar un poder en donde yo soy el rey porque Dios me ha puesto aquí, y no tienen oposición alguna, y nace de una o de otra forma, con más detalles a explicar en otro video, el concepto de un gobierno absoluto, un monarca absoluto, nombrado así por Dios, una sola iglesia para todo su reino, y los demás poderes locales, poderes señoriales, van a disminuir ostensiblemente, generando así una característica muy propia ya del siglo XVII, el surgimiento del absolutismo como forma de gobierno. En Alemania podemos decir que hay un primer e importante paso, y por su parte Inglaterra tiene lo suyo explicado en los videos anteriores. Dejamos hasta aquí estos aportes, son poquitos, nos saltamos muchos detalles, pero nos ayudan a ir comprendiendo este fenómeno hacia donde queremos apuntar. Bien, nos vemos en próximos comentarios de la próxima semana. Cuídense, nos vemos, chao, chao.